Tecniseguros presenta Vivir Seguros, un podcast de Tecniseguros. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Seguros. Soy Juan Carlos Parada, gerente nacional de transformación de la experiencia, y hoy hablaremos de un tema fascinante que es la inteligencia artificial y cómo éste está impactando en el mundo empresarial. Pero con un enfoque importantísimo, que es cómo dar poder a la inteligencia artificial sin perder de vista a las personas. IA con toque humano. Este podcast está dirigido para líderes, para emprendedores y en general para curiosos que quieran saber cómo integrar la inteligencia artificial dentro de sus funciones diarias. Hoy nos acompaña Diego Ignacio Montenegro. Por favor, Diego, cuéntanos un poco sobre ti. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación y a Tecniseguros, por supuesto. Yo soy un diseñador de la estrategia, eso es lo que hago. Diseñamos estrategia y diseñamos cultura con base a juegos. Estoy actualmente como CEO de la Universidad del Hemisferio y soy profesor de Leader Business School, pero lo que más me apasiona es justamente este tema de la innovación, del cambio, de ver cómo adaptamos todas estas cosas, como la inteligencia artificial, por supuesto, a la gestión de las empresas. Y por eso tengo una frase que para mí es muy potente. La genialidad o la habilidad de ir contracorriente se llama genialidad. Has mencionado un tema súper potente. Primero, un tema del diseño de la estrategia. Yo creo que todas las empresas tienen que diseñar una estrategia para tener un norte súper claro. Y el otro tema que me ha gustado mucho es este de ir contracorriente. Usualmente las empresas que van con la corriente son las que no tienen éxito en el futuro. Cuando vas contracorriente puedes innovar y puedes sacar cosas nuevas. Pues vamos a desmitificar este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece, mi estimado Diego? Porque la verdad es que muchas personas hablan de la inteligencia artificial como un concepto futurista. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial está aquí y vino para quedarse por mucho rato. Sí, eso es lo que pienso. Vamos a hablar un poco de la estrategia de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Cuáles crees que sean los mayores retos que enfrentan las empresas en este mundo fascinante de la inteligencia artificial? Lo primero, si estamos hablando de estrategia, es tener una estrategia. Y lo que hemos visto en nuestro medio y también en la región, e incluso en otros países un poco más avanzados en esto, es que no tenemos un buen diseño de la estrategia. Entonces, para pensar en la inteligencia artificial, para que pueda potenciar nuestra estrategia, lo primero que tenemos que tener es un camino de acción. Y lo primero, dentro de ese camino de acción, es contar con una cultura. Porque fíjate tú, la cultura que uno piensa que son comportamientos generalmente de las personas, que está bien, tienen ahora un ADN muy importante, y ese ADN tiene que ver con la adopción de tecnologías. Y la inteligencia artificial es una tecnología. Hay muchas más. Hay una convergencia de tecnologías, pero digamos que la madre de las tecnologías es la inteligencia artificial. Comparto contigo que el tema de cultura es algo súper fuerte que debemos trabajar en las empresas. ¿Cuáles serían, según tu sugerencia, los pasos que tienes que dar dentro del tema cultural, dentro de una empresa, para justamente integrar con estas innovaciones como el tema de la inteligencia artificial? Fabuloso. Yo creo que lo primero es entender que es una cultura organizacional bien diseñada. El centro de la cultura todavía son las personas, deberían ser las personas. Las personas hacen una buena estrategia, la estrategia se lleva a la operación y la operación consigue los resultados, los beneficios económicos, sociales, culturales, lo que sea, ¿no? Pero ese es el problema, que a veces no tenemos a las personas en el centro de la cultura. Aquí viene una gran pregunta. El 80% y pico de las organizaciones que hemos investigado tienen una cultura más bien enfocada en los procesos de corto plazo. Porque la idea es procesos obtienen resultados, Es decir, es una forma reactiva, es una forma, que ocupa más del 80% de las organizaciones, pero es una forma que no me permite ver del presente hacia el futuro. Si yo no veo del presente al futuro, no puedo incorporar uno de los drivers más importantes, que es la adopción de tecnologías. Hay otro driver, hay propósito, hay un liderazgo consciente, que tome conciencia de estas cosas que están pasando, de los cambios, que tenga competencias, que tenga una maestría emocional, que sepa hacer esto. Hay un buen gobierno corporativo que también debe empujar a este tipo de cosas. Y en la innovación, en la estrategia, hay un asunto crítico que es la adopción de tecnologías. Entonces, tal como el cuerpo humano tiene un ADN, el ADN da vida, en las organizaciones la adopción de tecnología también tiene que darle vida. Muy bien, muchas gracias, Diego. Hablando de otro tema, muchos piensan que la tecnología
es un fin. Y la verdad es que yo considero que la tecnología no es un fin. Es una herramienta para conseguir algo. Es una herramienta para cambiar vidas, para mejorar las vidas. ¿Sí? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial respalde la inclusión y la diversidad en los negocios? Primero hay que perder el miedo a la inteligencia artificial. Vemos mucho miedo a la inteligencia artificial. Los seres humanos tenemos una cosa muy especial. Odiamos a las máquinas. Odiamos a las máquinas. Cuando hay un problema con un auto autónomo que produce por ahí un accidente porque falló alguno de sus sensores o su inteligencia artificial, por alguna razón que no entendemos, tenemos todas las redes sociales inundadas de posts referente al accidente de la inteligencia artificial. Y nosotros los humanos provocamos miles de accidentes, y de fallecidos y de heridos todos los años en las calles de nuestras ciudades. Entonces, tenemos los seres humanos esa tendencia a que no nos gusten las cosas nuevas, a que no nos guste la tecnología. Le perdonamos más a los seres humanos. Somos capaces de perdonar más a una persona, pero a la tecnología, a las máquinas no le perdonamos. ¿Y por qué crees que sea eso? ¿Por qué crees que no perdonamos a las máquinas? ¿Por qué crees que somos tan inflexibles ahí? Tenemos miedo a lo desconocido. Entonces aquí cabe una frase importantísima que es entender para actuar. Si yo no entiendo cómo la inteligencia artificial o la convergencia de tecnologías, llámese en esta realidad exponencial, o llámese esto realidad aumentada, llámese la nube, o la robótica, o la automatización, si no entendemos esto, si no perdemos el miedo a través del aprendizaje y de la formación, como directivos, como personas, como dueños de negocios, o como padres de familia, o miembros de una familia, no vamos a poder perder ese miedo a la inteligencia artificial. De acuerdo, y ahí creo que es tan importante ese cambio cultural que hablabas hace un momento. Correcto. Porque pierdes el miedo cuando tienes más conocimiento con respecto a las cosas y cuando culturalmente estás mejor preparado para estos temas. Y ahí viene la contestación a tu pregunta, porque el tema de la inclusión dentro de las organizaciones tiene que ver con un aspecto cultural. No es la inteligencia artificial per se la que va a ser inclusivo esto. Es cómo tengo yo diseñada la organización, su cultura y su estrategia para que permita la inclusión de las personas. De acuerdo. O para que permita la diversidad de las personas. Aquí hay un tema interesante que yo te puedo conversar. Hay inteligencias artificiales tan avanzadas, por ejemplo, en el tema cultural, porque el público que nos está escuchando, nos está viendo, puede preguntarse, oye, bueno, y dime algo respecto a qué tengo que hacer. Entonces, probamos una inteligencia artificial generativa, porque hay que entender que la inteligencia artificial es esta gran caja negra, que es como si tú estuvieras leyendo música. Cuando te pasan la partitura, la inteligencia artificial es como si estuvieras leyendo música. Y hay una inteligencia artificial generativa, que es la creativa, es como si estuvieras escribiendo música, como si estuvieras creando una nueva pieza. Y esto es una gran diferenciación, porque la inteligencia artificial, su función más importante es hacer predicciones de las cosas. Entonces yo incluyo un montón de datos, ahí viene el famoso Big Data, un montón de características de las cosas. La inteligencia artificial yo la alimento, por ejemplo, con fotos de peras y manzanas, y la inteligencia artificial a través de su cerebro artificial, con neuronas artificiales, con capas de neuronas artificiales, detecta qué es una pera, qué es una manzana, ¿no es cierto? Y trata de descubrir, decirme, estas son las peras y estas son las manzanas. Pero eso es una caja negra. Yo le puedo alimentar con las fotos de peras y manzanas, pero no sé cómo hace el proceso para descubrirlo. Y ese es el miedo que tienen muchos científicos incluso sobre la inteligencia artificial y cosas que no comprendemos que estamos en las empresas. Porque realmente nosotros queremos el resultado, ¿no? Si yo le pido a una inteligencia artificial generativa que me haga la foto o que me haga una ilustración donde está un sol cayendo y que la sombra venga desde la derecha y le doy todo este conjunto de instrucciones, la prompt, a la inteligencia artificial, me hace una foto espectacular. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Podrías, Diego, explicarnos un poco la diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa? Porque muchos confunden ese concepto. Has hablado de predicción en este momento, entonces sí quisiera que a las personas que nos están viendo, escuchando, les quede súper claro este concepto y esta diferenciación. Sí, científicamente la inteligencia artificial, no la generativa, sino la inteligencia artificial, digamos que el paraguas de todo esto, la mejor definición es una caja negra. La alimentamos con algo, está una caja negra en el medio que hace algo y nos da un resultado. ¿Sí? Si la alimentamos con características yo soy profesor de una universidad, para poner un ejemplo, y le digo a la inteligencia artificial, creo que me digas qué pregunta es correcta, o qué respuesta es correcta, qué respuesta es incorrecta de lo que están haciendo mis alumnos en una clase. Entonces alimento con la información, le entreno a la inteligencia artificial, le entreno con datos de entrenamiento,
Pero el proceso para descubrir qué respuestas son correctas e incorrectas, yo no sé cómo hacer. Lo mismo pasa con un auto autónomo. Yo me subo al auto y le digo, oiga, vaya a tal dirección, y el auto va. Pero el proceso del auto para entender por dónde tiene que ir, qué camino tiene que seguir, o decidir, si en caso extremo, por ejemplo, a quién atropella, si no puede salvar a las dos personas, ¿a quién atropella? ¿Atropella a la señora de edad o a la niña? ¿Cómo toma esa decisión? Yo no lo sé. Porque los datos que yo le alimenté, ¿sí?, son capaces de inteligencia artificial de este nivel de tomar decisiones propias, que es una gran confusión que tenemos las personas, que pensamos que podemos programar. Ya no. El machine learning con el que está alimentada la inteligencia artificial aprende de estos datos y toma sus propias decisiones. Entonces dirá, a ver, la señora mayor ha tenido una experiencia, ha aportado con el mundo durante 80 años, ha generado bienestar en el mundo, pero la niña tiene todo el mundo por delante. Puede ser presidente de la nación, puede ser una gran científica de inteligencia artificial, o puede ser una gran activista por los derechos humanos. ¿A quién decido? Clarísimos los conceptos, y creo que es súper importante hablar de algo aquí. En la inteligencia artificial ha avanzado mucho, desde sistemas que realizan como que tareas específicas, hasta esos modelos que tratan de emular el razonamiento humano. Y ahí creo que es súper importante porque entras en un capítulo y en un reto también que tiene la inteligencia artificial, que es justamente la fiabilidad, la confiabilidad con respecto a la información y la comprensión contextual. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál es tu opinión con respecto al nivel de inteligencia artificial? ¿En qué nivel crees que se encuentra? ¿Crees que se encuentra ya al nivel de un ser humano? Porque yo creo que la mayoría de personas, el miedo que tenemos, o el miedo que tienen todas las personas, es que la inteligencia artificial reemplace al ser humano. Y eso es justamente lo que queremos enfocar este capítulo, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema? Lo más probable es que reemplace al ser humano. Yo tengo que decirlo porque a veces tratamos de maquillar. Reemplaza al ser humano, pero hay que hacer una contextualización de esto. Va a reemplazar a las profesiones que son más fáciles de reemplazar. 65 millones de empleos se van a perder en el mundo este año, 2025, por la inteligencia artificial. Y son empleos que son repetitivos, son empleos que lo puede hacer una máquina, e incluso cierto tipo de ingeniería. Entonces, acá perder el miedo significa, de alguna manera, saber en dónde estoy y en dónde me tengo que ubicar. ¿Qué va a pasar con el mundo? Nadie lo sabe. Yo no me atrevería a decirlo. Claro, hay temas más científicos que me pueden a mí decir y me dar datos más interesantes. Ya voy a comentar uno en este momento, pero realmente, ¿qué debería yo aprender? Porque los próximos ignorantes de los siguientes años vamos a ser los que no seamos capaces de trabajar con la inteligencia artificial para potenciar al ser humano. Aquí me encanta una fórmula que la hemos ido descubriendo con el tiempo, que es supermentes humanas trabajando en equipo. Trabajando en equipo es no menos importante, porque a veces somos muy individualistas. Sí. Entonces somos nuestras supermentes individuales trabajando en equipo, más la inteligencia artificial o la superinteligencia es igual a supercreatividad. Ese más es clave. De acuerdo. Entonces, si yo no sé, si no entiendo la inteligencia artificial, si no sé que me puede ser más eficiente, más productivo, si no sé cómo puede ayudar en mi trabajo, ese va a ser el siguiente ignorante del mundo, porque va a seguir haciendo las cosas como venías haciendo desde que la tierra era caliente y no van a atreverte a cambiar. Aquí hay una palabra clave también, que es atreverme a cambiar. De acuerdo. Mencionabas que tareas repetitivas, y eso me quedó sonando. Sí. Pero yo te diría, y cuál es tu experiencia en relación a este tema, que no solamente esto se va a aplicar para tareas repetitivas, porque con esto que hablábamos de emular el tema del razonamiento y el comportamiento humano, ya no solo aplican las tareas repetitivas como puedes hacer un RPA, sí, ¿no es cierto? Sino que también emulan el razonamiento humano, y ahí es cuando, ¿en qué profesiones tú dirías que puede aplicarse más? Porque se habla del tema legal y de otro tipo de profesiones en donde la inteligencia artificial puede reemplazar todo este tipo de actividades o de trabajos que realizamos. Con lo que hemos investigado, estudiado sobre esto, con un gran apoyo de científicos de otros países, yo me atrevería a decirte que
en el futuro todo va a ser impactado, todas las profesiones van a ser impactadas por la inteligencia artificial. Posiblemente si yo soy un artesano y trabajo con las manos y mis artesanías todavía son muy apreciadas, el impacto sea menor. Pero va a haber un impacto porque a lo mejor la inteligencia artificial me ayuda a hacer un mejor diseño de la artesanía. Si yo soy futbolista, a no ser que tengamos super robots con inteligencia artificial, la robótica es el cuerpo de la inteligencia artificial, y que yo tenga materiales que simulen a los seres humanos en una cancha de fútbol, a lo mejor el impacto todavía sea menor. Pero todas las profesiones van a ser impactadas. Unas en mayor grado, unas más rápido y otras un poco más lento. Pero ahí vamos al concepto que habíamos dicho, porque el tema de la simulación del razonamiento humano es crítico, o el aprendizaje que tienen las máquinas es crítico. Tú me hiciste una pregunta y me dijiste, ¿estamos llegando al nivel de la inteligencia humana? La respuesta es variada, respecto a que quién la diga, pero los supercientíficos han estado en esto los últimos 40, 30 años, porque esto no es tan nuevo. Hay uno que yo sigo muchísimo, que se llama Ray Kurzweil, y dice la singularidad, porque se llama singularidad. Debo explicar este concepto. La singularidad va a llegar antes del año 2030. Esto es pasado mañana. ¿Qué es la singularidad? Que las máquinas aprueben el test de Turing. El test de Turing, Alan Turing, se acordarán de Alan Turing, ese famoso científico que descubrió el código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que una película muy famosa. Apple también se inspiró en él. Alan Turing tenía un test. El test es muy difícil de comprender, pero la interpretación que le han hecho y la conclusión general es: llegaremos a una superinteligencia, es decir, de nivel general humano o mayor, cuando tú no seas capaz de distinguir si estás hablando o conversando con un ser humano o con una máquina. Ese es el famoso test de Turing. Impresionante, da miedo, ¿no? O sea, a mí me da esperanza. Mi sentimiento es, me da emoción de saber que vamos a tener estos agentes, porque no son solo herramientas, sino vamos a tener estos agentes ayudándonos a ser mejores seres humanos. Hay algunos que piensan que nos van a reemplazar como seres humanos, pero realmente nuestros sesgos han sido importantes. Hablábamos de la cultura. Entonces, si yo tengo una manera de ingresar gente a las compañías, donde tengo sesgo, donde escojo porque es más alto, porque es más bajo, porque es más blanco, porque es más negro, y tenemos ese tipo de sesgos humanos, a lo mejor las máquinas nos van a ayudar a tener los sesgos. De acuerdo, de acuerdo. Hablabas de que hay que alimentar con información para tener este tema de inteligencia artificial. Si yo soy una empresa que quiere ser pionero o quiere innovar en este tema de la inteligencia artificial, ¿qué pasos sugieres dar para realizar este tema? Es buenísima la pregunta, porque eso es lo que hemos visto, porque hay mucho desconcierto en las empresas de nuestro medio, en general en el mundo, sobre qué paso tengo que dar. Lo primero que debo pensar es que si no tengo una estrategia, como ya hemos dicho, va a ser muy difícil. Y tener una estrategia significa cuáles son mis elecciones del presente y del futuro. ¿Qué segmentos de clientes voy a elegir? ¿Qué actividades claves? El marketing es una actividad clave, la logística es una actividad clave. ¿Qué propuesta de valor voy a tener? Una propuesta de valor de simplicidad es diferente a una propuesta de valor de imagen. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué canal voy a utilizar? ¿Voy a seguir utilizando vendedores humanos o voy a utilizar agentes de venta generativos, etcétera? Yo tengo que tener un mapa, un roadmap de actuación. Y de ahí, sí, yo voy a escoger las herramientas de inteligencia artificial generativa que más me sirvan. Por ejemplo, si yo tengo una propuesta de valor de simplicidad, a lo mejor voy a utilizar, no sé, Anthropic o ChatGPT, la versión 4, para que me simplifique los procesos. Y yo le puedo preguntar a una prompt: oye, tengo estos procesos, quiero que me simplifiques y me digas qué es importante, qué controles son importantes y qué controles no son importantes. Y lo va a hacer. O yo voy a utilizar en segmentación de clientes, no sé, una inteligencia artificial que me permita tener clarísimo cuáles son los datos de mi cliente que pueden alimentar mejor y cuáles son los clientes críticos, y ponerles un mapa de Google Maps y decir: aquí están mis clientes más críticos, estos son más importantes, estos son más fieles, estos son infieles, me compran más, estos son más rentables. O yo voy a ir a mi cadena de servicio, y en mi cadena de servicio voy a decir: bueno, voy a utilizar un agente para que conteste todo lo que es el servicio, y voy a utilizar, no sé, a Soul Machine, que es otro agente de inteligencia artificial generativa interesantísimo, que entiende más del 90% de las emociones humanas. No tiene solamente cómo resolver un problema, sino que también le mete emocionalidad. Entonces, a lo mejor ahí nos acercamos al test de Turing y no reconoces si estás hablando con una máquina y te está diciendo: oye, buenos días, ¿por qué me dices esto? Te siento triste, te siento. Y si yo voy al otro lado y digo: a ver, si una compañía logística, a lo mejor utilizo una inteligencia artificial que me ayude a optimizar la logística, pero necesito saber qué necesito, o si quiero mejorar las finanzas de Stamply, pero necesito saber qué voy a hacer.
Porque me puede hacer más productiva la inteligencia artificial sin un mapa de actuación. La respuesta es sí. Yo puedo hacer mejores fotos, puedo hacer mejores stories, puedo hacer mejores videos, puedo utilizar Pictory para los videos, puedo utilizar, no sé, Stable Diffusion para algunas cosas, puedo utilizar Midjourney para hacer lindas fotos, ¿sí? Pero me va a ser productivo, sí, pero van a ser como chispazos en la oscuridad. Pero si yo tengo un mapa de actuación que pueda conectar todas estas elecciones, le voy a sacar mucho más provecho a esto. Súper importante conectar la estrategia o la inteligencia artificial con la estrategia que tú tengas en la empresa. Creo que eso es un mensaje súper potente. Hablaste del tema de prompts y se habla de la ingeniería de los prompts. Sí. ¿Qué tan importante es eso en este mundo de la inteligencia artificial? Quiero tu criterio, mi estimado Diego. Es como el coaching, ¿no? El coaching comenzó así como una gran cosa y después se fue derivando. Para mi gusto se fue incluso prostituyendo en determinado momento, ¿sí? Yo no sé si se necesita estudiar una carrera de ingeniería para hacer prompts. Ahora hay inteligencias artificiales que te ayudan a hacer los prompts. Tú le dices, quiero hablar de esto, este es mi problema, sin saber a lo mejor cómo redactarlo. Sí es importante hacer una buena redacción. Ahí hay temas muy importantes, hay que darle contexto, por ejemplo, a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, una de las cosas que todavía no comprende bien y que todavía hay un camino en diferencia con los humanos es el contexto. Por ejemplo, si en esta conversación tenemos 10 palabras entre tú y yo, y esas palabras, digamos, son 10 ideas que salen aquí. La combinación en el contexto de estas 10 ideas pueden ser 1023 combinaciones. Si salieran 50 ideas entre tú y yo, 50 palabras en la conversación, las combinaciones son mayores a un cuatrillón. Entonces, eso todavía la inteligencia artificial no lo puede manejar tan bien. Entonces, hay que darle contexto cuando haces una prompt. Hay que preguntarle específicamente qué es lo que quieres. Hay que pedirle que la inteligencia artificial actúe como un experto, que utilice sus mejores herramientas. Hay que decirle qué quieres hacer y para quién va dirigido. Hay que decirle cuál es el beneficio que quieres obtener con esto. Si quieres escribir, por ejemplo, no sé, un copy de este podcast. Si quieres escribir un copy de este podcast, hay que decirle que escriba un copy de 50 palabras o un copy de 500 palabras, que sea dirigido a una audiencia de tal tipo. Hay que darle ciertas características. Cuando haces una prompt de, por ejemplo, gráfica, hay que decirle qué cámara quieres utilizar, qué lente vas a utilizar, de dónde viene la luz, dónde están las sombras, cómo quieres los colores, cómo están vestidos, cuál es el fondo, si el fondo es brillante o si el fondo es opaco. Entonces, el que hace una prompt tiene que saber hacer una prompt. ¿Qué es una prompt? Es una instrucción. Yeah. Es una instrucción que yo le doy a la inteligencia artificial generativa para que me haga algo. Si yo le doy una mala instrucción, la inteligencia artificial lo que hace es, de alguna manera, alucinar. La inteligencia artificial alucina. De acuerdo. ¿Tú crees que las empresas que no utilizan o no está dentro de su estrategia la inteligencia artificial están destinadas a morir? Yo creo que van a estar en una gran desventaja. Independientemente si es de servicio. De lo que sea. Van a estar en una gran desventaja en poco tiempo. Posiblemente ya ahora estén en una desventaja. Porque mientras una gran organización que tiene una estrategia está utilizando con los humanos, porque no hay que sacar de la ecuación a la gente, con los humanos con la inteligencia, la creatividad humana está haciendo, no sé, una pieza publicitaria importante, a lo mejor hace mucho más rápido con la ayuda de un agente de inteligencia artificial. De acuerdo. ¿Tienes en mente algún caso de éxito de alguna empresa que esté utilizando inteligencia artificial y que definitivamente haya causado un impacto importante dentro de sus resultados? Sí, en nuestro medio hemos participado con algunas cosas. Nosotros no trabajamos directamente con la inteligencia artificial y decirte, a ver, así lo tienes que hacer. Te damos una idea estratégica, por supuesto, una gran idea estratégica de innovación de lo que tienes que hacer, pero hemos visto, por ejemplo, la utilización de una inteligencia artificial para descubrir 35 competencias profesionales o habilidades blandas también se llaman, en una organización, una universidad, en una organización donde escribe la persona un párrafo de una página o hace un voice note de 1 minuto y la inteligencia artificial descubre 35 competencias profesionales. ¿Cómo lo hace? Está entrenado con un montón de datos, está supervisado con un montón de datos, va bajando el error cada vez más. Este cerebro artificial que te decía, estas neuronas artificiales van bajando el error, utiliza matemáticas, utiliza muchísimas funciones de números para poder hacer esto, y hace el algoritmo, y por supuesto con el algoritmo lo que hace es descubrir 35 competencias profesionales en lo que tú escribes.
De lujo, de lujo. Esa es una empresa. Hemos visto otras empresas que han utilizado inteligencias artificiales con tono humano, digamos así, para la atención de sus clientes. Hemos visto inteligencias artificiales que lo que hacen es, por ejemplo, descubrir en la cadena de valor del camarón, si el camarón es más grande, más pequeño, si está listo, si no está listo, si está maduro, no está maduro, si está enfermo, no está enfermo, solamente con visión artificial. Ahora, ¿tú crees que estas empresas ya han logrado medir el resultado que les da eso en la línea final? Seguro que sí, seguro que sí. Y un poco lo que hemos investigado es que cuando tienes incorporación de una buena cultura y cuando comienzas a incorporar este tipo de elementos, tienes un EBITDA del 17% mayor en promedio que otras compañías, que puedes llegar al 45%. Súper interesante, Diego. Antes de despedirnos, quiero dejar una reflexión. La inteligencia artificial puede ser muy poderosa, pero el mayor poder creo que está en cómo las personas utilizamos la inteligencia artificial en beneficio de la estrategia de la empresa. Y creo que eso es algo súper potente. ¿Tienes, Diego, tal vez para nuestro público que nos esté escuchando, una recomendación final, algún libro, alguna película, en donde podamos un poco profundizar más sobre este interesante tema de la inteligencia artificial? De hecho, les traje aquí este libro que se llama Vida 3.0. Qué Para que lo veas. Vida 3.0 está hecho por un científico de inteligencia artificial que se llama Max Tegmark, posiblemente el científico más importante o uno de los científicos más importantes, generación X. Él plantea 12 escenarios posibles con la llegada de superinteligencia, unos que desaparezcamos o unos que nos matemos nosotros antes de que la inteligencia artificial nos mate, pero plantea escenarios interesantes, otros que podamos ser mucho más potentes. Son escenarios, pero Vida 3.0, que es la vida de las máquinas, la vida 3.0 es muy interesante. Otro que yo puedo recomendar es un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, que es de Diamandis, de Peter Diamandis, y él lo que plantea es una convergencia de tecnologías. Es un libro también muy interesante. Otro se llama Superinteligencia, de Mike Bostrom. Esta es la Biblia, digamos, de la inteligencia artificial, cuando quieres profundizar en cosas muy potentes, muy pesadas, muy matemáticas, muy todo. Es un libro que escribió hace 10 años ya, y sigue siendo como la Biblia de la inteligencia artificial. Y en películas, a mí me encanta una que se llama Ex Machina, que es una película de hace unos 8 años, 8 años. Y aquí se ve claramente cómo la inteligencia artificial puede llegar a un nivel de superinteligencia y comenzar a intuir cosas y emocionalidades, incluso manipular al ser humano. Wow. No ha pasado todavía eso, pero no sabemos en un futuro qué pueda pasar. Ex Machina. Hay otra que se llama I Am Mother, que también es interesante, una inteligencia artificial que cuida a una niña pequeña. Entonces, son películas muy interesantes. Ahí están las típicas, ¿no es cierto? Como Terminator o Yo Robot, que son cosas que ya están pasando y que en su tiempo... O esos juegos sí, con inteligencia artificial. Correcto, son cosas que ya están pasando, pero que las veíamos como ciencia ficción hace 20 años, hace 30, hace 40. Y también te he traído ¿sí? Este es mío, sobre estrategia e innovación, y hay un capítulo entero sobre el impacto de las tecnologías en la estrategia e innovación. Esto es un regalo para ti, para que lo tengas. Muchas gracias. Se llama No Thinking, No Phone, No Drugs. ¿Sí? Es el último libro que escribí, y creo que ahí vamos a poder entender, ¿no es cierto?, cuál es el impacto de las tecnologías y de las elecciones estratégicas en la innovación y en la estrategia en sí, en el cambio. Muchísimas gracias, Diego, la verdad, y muchas gracias por este regalo, seguro me lo leo. Sí. La verdad es un verdadero placer el conversar con personas expertas en el tema, con un amigo de la casa, y creo que es súper importante para toda nuestra audiencia que justamente conozca un poco más de este tema muy interesante. Gracias por acompañarnos en este episodio de Vivir Seguros. Por favor, si les gustó este podcast, compartan, y si no les gustó también, por favor, a todos sus amigos, colegas, profesionales que trabajan con ustedes, porque la verdad es que todos vamos a necesitar esta información en algún momento. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Vivir Seguros, un podcast de Tecni Seguros.